Mi nombre es Esteban Jiménez, tengo 74 años, y en la cena de Navidad del año pasado mi yerno Rubén me humilló delante de toda la familia, diciendo que el viejo ya había aprendido su lección. Pero lo que él no sabía es que este viejo tenía guardados 30 años de secretos, que iban a cambiar todo para siempre. Te voy a contar una historia que te va a demostrar que nunca hay que subestimar a los abuelos. Era 24 de diciembre, Nochebuena, y toda la familia se había reunido en casa de mi hija Elena para cenar. Yo llevé el pavo que había preparado con mis propias manos, como hacía todos los años desde que mi esposa Dolores murió. Había pasado 3 días marinándolo, condimentándolo, cocinándolo lentamente hasta que quedara perfecto. Era mi contribución especial a la cena familiar. Cuando llegué a la casa con el pavo, mi yerno Rubén me recibió en la puerta con esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo. «Don Esteban», me dijo, «no se tenía que molestar. Nosotros compramos todo lo que hace falta». «No es molestia, muchacho», le respondí. «Es mi tradición familiar». Pero cuando llevé el pavo a la cocina, escuché que Rubén le decía a mi hija Elena, «Tu papá no entiende que ya no es necesario que haga estas cosas. Nosotros tenemos todo bajo control». Control. Esa palabra me sonó rara en boca de un hombre que llevaba apenas 8 años casado con mi hija, mientras yo llevaba 50 años haciendo pavos de Navidad para mi familia. Durante la cena, todo parecía normal. Estaban mis 3 hijos con sus familias, mis nietos corriendo por la casa, el ambiente festivo de siempre. Pero cuando llegó el momento de servir la comida, Rubén tomó la palabra como si fuera el jefe de la familia. «Familia», dijo levantando su copa. «Antes de empezar quiero agradecerle a Elena por organizar esta hermosa cena, y también quiero reconocer que don Esteban finalmente entendió cuál es su lugar en esta familia». Me quedé helado. Mi lugar en la familia. ¿De qué estaba hablando? Como todos saben, siguió Rubén, el año pasado tuvimos algunos malentendidos con don Esteban sobre cómo se hacían las cosas. Pero me alegra ver que el viejo ya aprendió su lección y ahora entiende que los jóvenes somos los que tomamos las decisiones importantes. Las palabras me atravesaron como puñales. El viejo, lección, como si yo fuera un niño travieso que había sido castigado y ahora se comportaba bien. «Es bueno cuando la gente mayor acepta que su tiempo ya pasó», terminó Rubén, «y deja que las nuevas generaciones manejen las cosas». El silencio en la mesa fue sepulcral. Mis hijos miraban sus platos sin saber qué decir. Mi hija Elena tenía la cara roja de vergüenza. Los nietos no entendían por qué el ambiente se había puesto tan tenso, pero había algo que Rubén no sabía, algo que ninguno de ellos sabía. Durante 30 años, mientras ellos me veían como un jubilado simple que vivía de su pensión, yo había estado construyendo un imperio comercial que nadie imaginaba. Un imperio que estaba a punto de usar para enseñarle a mi yerno quién realmente mandaba en esta familia. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. También cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas bien lo que pasó esa noche de Navidad, tengo que llevarte 30 años atrás, cuando me jubilé de mi trabajo como contador en una empresa textil y todos pensaron que mi vida productiva había terminado. Era 1993, tenía 44 años, y la empresa donde había trabajado durante 20 años cerró por la crisis económica. Me dieron una indemnización pequeña y una jubilación que apenas me alcanzaba para vivir. Mis hijos estaban empezando sus propias familias y yo no quería ser una carga para nadie. Dolores, mi esposa, me sugirió que buscara otro trabajo, pero a los 44 años nadie quería contratar a un contador mayor. Así que decidí hacer algo diferente. Decidí trabajar por mi cuenta. Con la indemnización que había recibido, compré una computadora usada y empecé a ofrecer servicios de contabilidad a pequeños comerciantes del barrio. Al principio eran trabajos chicos: hacer facturas, llevar los libros de almacenes familiares, ayudar con las declaraciones de impuestos. Pero tenía algo que la mayoría de los contadores jóvenes no tenía: experiencia real en el mundo de los negocios. Sabía leer entre líneas los estados financieros, podía detectar problemas antes de que se volvieran crisis, entendía cómo funcionaba realmente el comercio. Mi primer cliente importante fue don Armando,
que tenía una pequeña fábrica de muebles. Estaba al borde de la quiebra cuando llegó a mi oficina improvisada en el living de mi casa. «Esteban», me dijo, «los números no me dan. No entiendo dónde se me va la plata». Revisé sus libros durante una semana y descubrí que tenía 3 empleados fantasma en la planilla, que su socio le estaba robando madera para vender por separado y que estaba pagando impuestos que no correspondían por errores en las declaraciones anteriores. En 2 meses logré que don Armando recuperara la rentabilidad. No solo eso, le reorganicé toda la estructura de costos y le conseguí nuevos clientes a través de mis contactos. Su negocio creció tanto que tuvo que mudarse a una fábrica más grande. «Esteban», me dijo don Armando cuando me pagó mis honorarios, «vos no sos un contador común, sos un milagrero de los números». La palabra se empezó a esparcir por el barrio. Otros comerciantes empezaron a buscarme, no solo para llevar la contabilidad, sino para que los ayudara a salir de problemas financieros, para que los asesorara en inversiones, para que los guiara en el crecimiento de sus negocios. Mi familia no entendía muy bien lo que hacía. Para ellos, papá era un jubilado que se entretenía, haciendo cuentas para los vecinos. Cuando les contaba sobre mis clientes, sonreían con condescendencia, como si fueran los pasatiempos de un viejo aburrido. «Qué bueno que tengas con qué entretenerte, papá», me decía Elena. «Es importante mantenerse activo. Entretenimiento, como si ayudar a salvar negocios familiares fuera un hobby de jubilado». Pero la realidad era muy diferente. En 5 años tenía más de 50 clientes regulares, pequeños empresarios, comerciantes, dueños de talleres, gente trabajadora que necesitaba a alguien que entendiera sus problemas y los ayudara a crecer. Y no solo los ayudaba con la contabilidad, los asesoraba sobre inversiones, les conseguía créditos bancarios, los conectaba entre ellos para que hicieran negocios juntos. Me había convertido en una especie de consultor financiero informal del barrio. Con el tiempo, algunos de mis clientes me ofrecieron participar como socio menor en sus negocios. Don Armando me ofreció 10% de su fábrica de muebles a cambio de mis servicios. La señora Carmen, que tenía una cadena de 3 panaderías, me dio 5% de las ganancias por haber salvado su empresa de una demanda laboral. Empecé a tener ingresos que no venían solo de mis honorarios como contador, sino de las participaciones en los negocios que había ayudado a crecer. Pero nunca le dije nada a mi familia. Seguían viendo los pagos que recibía como propinas que me daban los clientes agradecidos. Cuando Dolores se enfermó de cáncer, mis ahorros me permitieron pagarle el mejor tratamiento privado. Mi familia pensó que había gastado todos mis ahorros de la jubilación en los médicos y las medicinas. No sabían que eso representaba solo una pequeña parte de lo que había acumulado durante años. Después de que Dolores murió, hace 10 años, decidí formalizar todo. Creé una empresa de consultoría financiera y registré oficialmente todas mis participaciones en los diferentes negocios. Tenía socios en 12 empresas diferentes: fábricas, comercios, talleres, panaderías, una pequeña empresa de transporte. Mis hijos seguían pensando que papá era un jubilado que ayudaba a los comerciantes del barrio por aburrimiento. Elena me compraba ropa porque pensaba que no tenía dinero para vestirme bien. Ricardo me pagaba las cuentas del gas y la luz porque creía que mi jubilación no me alcanzaba. Andrés me traía comida del supermercado porque pensaba que no podía costear una alimentación nutritiva. Todos mis hijos me cuidaban como si fuera un viejito desvalido que necesitaba caridad familiar. Y yo los dejaba hacer porque me daba ternura verlos preocuparse por mí. Además, quería que me quisieran por quien era como padre, no por lo que tenía como empresario. Hasta que llegó Rubén. Elena conoció a Rubén hace 9 años. Era un vendedor de seguros que trabajaba en una empresa mediana. No ganaba mal, pero tampoco era nada extraordinario. Un tipo común, sin ambiciones especiales, sin visión de negocios. Al principio parecía simpático. Me trataba con respeto, me preguntaba sobre mi trabajo con los comerciantes del barrio. Aparentaba interés en lo que hacía. Pero después del casamiento, todo cambió. Rubén empezó a comportarse como si fuera el nuevo jefe de la familia. Tomaba decisiones sobre las reuniones familiares sin consultarme. Organizaba los cumpleaños y las fiestas como si fuera su responsabilidad.
Hablaba de nosotros cuando se refería a él y Elena, como si fueran una unidad separada del resto de la familia. Lo que más me molestaba era cómo me trataba delante de sus amigos. Cuando venían a visitarlos y yo estaba en la casa, Rubén me presentaba como el suegro que se entretiene haciendo cuentitas para los negocios del barrio. Cuentitas. Como si 30 años de experiencia financiera fueran un pasatiempo de abuelo. Un día escuché una conversación que me dolió profundamente. Elena había invitado a algunas amigas a almorzar y yo estaba en el patio arreglando una canilla cuando las escuché hablar en la cocina. «¿Cómo hace tu papá para mantenerse?», preguntó una de las amigas. «Cobra una jubilación pequeñita», respondió Elena, «y hace algunos trabajitos de contabilidad para comerciantes del barrio. Nosotros lo ayudamos con lo que necesite. Qué suerte que tenga hijos que se ocupen de él», comentó otra amiga. «Sí, Rubén siempre dice que tenemos que cuidar a la gente mayor. Papá ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros. Ya hice mi parte. Como si mi vida útil hubiera terminado y ahora fuera un objeto de caridad familiar. Pero lo peor vino el año pasado, en el cumpleaños de mi nieto mayor. Rubén había organizado una fiesta grande en un salón del centro. Cuando llegué con mi regalo, una bicicleta que había elegido con mucho cariño, Rubén me recibió con cara de fastidio. «Don Esteban, no se tenía que gastar. Nosotros ya compramos todos los regalos que necesita Matías». «Es mi nieto», le respondí. «Quiero darle algo especial». Está bien, pero para la próxima avísenos antes de comprar algo, así coordinamos y no hay repeticiones». Avisar antes de regalarle algo a mi propio nieto. Coordinar con él lo que podía o no podía hacer como abuelo. Durante la fiesta, Rubén se comportó como el anfitrión principal. Saludaba a los invitados, dirigía los juegos, cortaba la torta. Yo me quedé sentado en una mesa del fondo, viendo cómo mi yerno tomaba mi lugar en el cumpleaños de mi nieto. Cuando llegó el momento de los agradecimientos, Rubén tomó el micrófono. «Quiero agradecer a todos por venir al cumpleaños de Matías. Especialmente quiero agradecer a Elena por organizar todo esto, y a mis padres por ayudar con los gastos del salón». Sus padres. No mencionó mi regalo, no me agradeció por estar ahí, no me incluyó en los agradecimientos. Como si yo fuera un invitado más, no el abuelo del cumpleañero. Esa noche, cuando volvía a casa, tomé una decisión. Si mi familia me veía como un viejo inútil que había perdido su relevancia, era hora de demostrarles quién era realmente. Era hora de enseñarle a Rubén que había subestimado al abuelo equivocado. Al día siguiente, empecé a planificar lo que iba a hacer. Llamé a mi contador personal, a mi abogado, a mis socios comerciales. Les expliqué la situación y les pedí ayuda para organizar algo que mi familia nunca iba a olvidar. «Don Esteban», me dijo mi abogado, «¿está seguro de que quiere hacer esto? Una vez que se revele su situación financiera real, va a cambiar todo». «Mi situación financiera no es lo importante», le respondí. «Lo importante es que mi familia entienda que el respeto no se pierde por cumplir años». Durante el resto del año, seguí comportándome como el abuelo humilde que todos creían que era. Dejé que Elena me comprara ropa, que Ricardo me pagara las cuentas, que Andrés me trajera comida. Dejé que Rubén me tratara con condescendencia en las reuniones familiares. Pero por detrás estaba preparando una sorpresa que iba a cambiar todo. Llegó diciembre, y con él las fiestas navideñas. Como todos los años, Elena organizó la cena de Nochebuena en su casa. Como todos los años, yo preparé mi pavo especial. Como todos los años, llegué con mi regalo modesto y mi actitud humilde. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía un plan. Cuando Rubén me humilló esa noche diciendo que el viejo ya había aprendido su lección, yo sonreí y me quedé callado. Dejé que terminara su discurso sobre las nuevas generaciones que tomaban las decisiones importantes. Dejé que toda la familia escuchara cómo me ponía en mi lugar, y después pedí permiso para hablar. «Rubén», le dije con la voz más tranquila que pude, «tenés razón en que es bueno cuando la gente mayor entiende su lugar. Por eso te voy a enseñar cuál es el tuyo». Me levanté de la mesa y saqué mi teléfono. Hice una llamada que toda la familia escuchó. «Martínez, habla don Esteban. Sí, ya sé que es Nochebuena, pero necesito que vengas a la dirección que te voy a dar. Trae todos los papeles que te pedí. Sí, todos. Es hora.
Colgué y miré a Rubén, que me miraba con cara de confusión. «¿Quién es Martínez?», me preguntó Elena. «Es mi abogado», respondí, «y en 20 minutos van a entender por qué lo llamé». El silencio en la mesa era absoluto. Rubén había perdido toda su prepotencia. Mis hijos me miraban como si fuera un extraño. Los nietos sentían que algo importante estaba pasando, pero no entendían qué. 20 minutos después sonó el timbre. Era Martínez con un maletín lleno de documentos. «Buenas noches, don Esteban. Traje todo lo que me pidió». «Perfecto, vení. Quiero presentarte a mi familia». Entramos al comedor donde todos seguían sentados, expectantes. «Familia», dije, «les presento al doctor Martínez, mi abogado personal y socio en varios de mis negocios. Martínez, ellos son mis hijos Elena, Ricardo y Andrés». «Y él», señalé a Rubén, «es el yerno que piensa que su suegro es un viejo inútil». Martínez abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Como me pidió don Esteban, traje todos los documentos que certifican su patrimonio actual. ¿Quiere que lea el resumen?». «Por favor». Martínez sacó unas hojas y empezó a leer. «Esteban Jiménez, 74 años, propietario del 40% de Muebles Armando, empresa valuada en $200.000, socio del 25% de Panaderías del Centro, cadena de 5 locales valuada en $300.000, accionista del 30% de Transportes Rápidos, empresa con una flota de 15 camiones». Siguió leyendo durante 5 minutos. Empresas, participaciones, inversiones, propiedades, números que dejaron a toda mi familia con la boca abierta. «En resumen», terminó Martínez, «el patrimonio total del señor Jiménez asciende a aproximadamente $1.200.000, sin contar la casa donde vive, que está completamente paga». El silencio que siguió duró una eternidad. Elena tenía los ojos como platos. Ricardo se había quedado inmóvil con el tenedor en la mano. Andrés miraba los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. Pero Rubén había palidecido como si hubiera visto un fantasma. «¿Papá?», murmuró Elena. «¿Esto es verdad?». «Sí, hija, es verdad». «Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué nunca nos dijiste nada?». «Porque quería que me quisieran por quien soy, no por lo que tengo. Y porque quería ver cómo me trataban cuando pensaban que no tenía nada». Miré a Rubén, que seguía sin poder hablar. «Ahora, yerno», le dije, «volvemos a tu comentario sobre quién toma las decisiones importantes en esta familia. ¿Vos pensás que alguien que maneja más de $1 millón en negocios no tiene experiencia para tomar decisiones?». «Don Esteban, yo no sabía». «Claro que no sabías, porque estabas tan ocupado tratándome como un estorbo que nunca te molestaste en preguntarme realmente sobre mi vida». Martínez siguió sacando papeles del maletín. «También traje las escrituras de las propiedades que don Esteban quería mostrarles». «¿Qué propiedades?», preguntó Ricardo. «El departamento donde vive tu hermana», respondí, «que compré el año pasado cuando me enteré de que Rubén estaba atrasado con las cuotas del crédito hipotecario». Elena se puso blanca como la pared. «¿Qué?». «Así es, hija. Hace un año, cuando Rubén no podía pagar la hipoteca y estaban por ejecutar la casa, yo compré la deuda y pagué todo. La casa donde vivís ahora me pertenece». Rubén se paró de la mesa como si tuviera resortes en las piernas. Eso no puede ser verdad». «Martínez, ¿querés mostrarle las escrituras al señor que toma las decisiones importantes?». Martínez le pasó los documentos a Rubén. Mientras los leía, su cara pasó del blanco al verde. «Esto significa», siguió diciéndole, «que el hombre al que acabás de humillar delante de toda la familia es el dueño de la casa donde vivís. Y ahora voy a tomar una decisión importante». Saqué otro documento de mi bolsillo. «Este es un contrato de alquiler», anuncié. «A partir de enero, si querés seguir viviendo en esa casa, me vas a pagar $1.000 por mes de alquiler. Y cada vez que me faltes el respeto, el precio se duplica». «No puede hacer eso», gritó Rubén. «¿No puedo?». «Martínez, ¿puede el dueño de una propiedad decidir cuánto cobrar de alquiler?». «Absolutamente, don Esteban. Es su derecho legal». Elena empezó a llorar. «Papá, ¿por qué estás haciendo esto?». «Porque tu marido acaba de decirme delante de toda la familia que mi tiempo pasó y que tengo que aceptar que ya no sirvo para nada.
porque me trató como si fuera un estorbo que tolera por lástima, porque pensó que podía humillarme sin consecuencias. Pero papá, pero nada, Elena. Yo crié 3 hijos trabajando día y noche, construí un patrimonio durante 30 años, mientras ustedes pensaban que era un jubilado inútil. Y después de todo lo que hice, tu marido cree que puede tratarme como si fuera basura. Miré a Rubén otra vez. Ahora te voy a explicar cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Primero, en esta familia, las decisiones importantes las tomo yo, porque soy el que tiene la experiencia y los recursos. Segundo, me vas a tratar con el respeto que corresponde, no porque sea mayor, sino porque soy más exitoso que vos. Tercero, si no te gusta, podés irte a buscar otro lugar donde vivir. Don Esteban, tartamudeó Rubén, yo no quise faltarle el respeto. ¿No quisiste? Hace 5 minutos me dijiste que tenía que aceptar que mi tiempo había pasado. ¿Eso no es faltar el respeto? Rubén no supo qué responder. Martínez, seguí. ¿Trajiste el otro documento que te pedí? Sí, don Esteban. Martínez sacó otro papel. La oferta de compra para la empresa de seguros donde trabaja el señor Rubén. Ahora Rubén se puso completamente pálido. ¿Qué? Así es, yerno. La empresa donde trabajas está en venta, y yo estoy considerando comprarla. ¿Te imaginas cómo va a ser trabajar para tu suegro después de lo que dijiste hoy? Esto es una pesadilla. No, Rubén, esto es la realidad de lo que pasa cuando subestimas a la gente mayor. Elena seguía llorando. Papá, por favor, Rubén se equivocó, pero no tenés que destruirlo. No lo voy a destruir, hija, le voy a enseñar. Si tu marido aprende a tratarme con respeto, si entiende que en esta familia hay jerarquías que se basan en el mérito y la experiencia, entonces podemos convivir en paz. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Rubén con voz quebrada. Primero, pedirme disculpas públicas delante de toda la familia por haberme faltado el respeto. Rubén se quedó callado por un momento. Podía ver cómo luchaba entre su orgullo y la realidad de su situación. Don Esteban, dijo finalmente, le pido disculpas por haberlo tratado mal. No tenía derecho a decir lo que dije. Segundo, seguí, reconocer que durante todos estos años juzgaste mal a tu suegro. Sí, es verdad. Pensé que no era exitoso. Tercero, prometer que de ahora en adelante vas a consultar conmigo las decisiones importantes de la familia antes de tomarlas. Está bien. Y cuarto, pagarme el alquiler puntualmente cada mes hasta que demuestres que realmente entendiste la lección. ¿Por cuánto tiempo? Eso depende de vos. Cuando demuestre que me respetás de verdad, vamos a revisar la situación. Mis otros hijos habían estado escuchando todo en silencio. Ricardo fue el primero en hablar. Papá, ¿por qué nunca nos contaste que tenías tanto dinero? Porque no quería que me trataran diferente. Quería que me quisieran como su padre, no como su banco personal. Pero nosotros te comprábamos ropa, te pagábamos las cuentas, y yo los dejaba hacer porque me daba ternura verlos preocuparse por mí. Pero había una diferencia entre ustedes y Rubén. Ustedes me cuidaban por amor. Él me menospreciaba por prejuicio. Andrés sacudió la cabeza. No puedo creer que durante todos estos años pensáramos que eras pobre. No soy pobre, hijo, pero tampoco soy ostentoso. Vivo simple porque me gusta vivir simple, no porque no tenga opciones. Elena se secó las lágrimas. Papá, ¿nos perdonás por haberte subestimado? No tienen nada que perdonar. Ustedes nunca me faltaron el respeto. Ustedes me cuidaron porque me aman. Eso no va a cambiar porque ahora sepan que tengo dinero. ¿Y Rubén?, preguntó Elena. Miré a mi yerno, que seguía parado al lado de la mesa con cara de horror. Rubén va a tener la oportunidad de demostrar que puede cambiar. Si aprende a respetar a la gente mayor, si entiende que la experiencia vale más que la juventud, si deja de comportarse como si fuera el jefe de una familia que no construyó él, entonces podemos llevarnos bien. Don Esteban, dijo Rubén, le prometo que va a ser diferente. Eso vamos a verlo. Martínez guardó todos los papeles en su maletín. ¿Necesita algo más, don Esteban? No, Martínez. Gracias por venir en Nochebuena. Para usted siempre, don Esteban. Que tengan una buena noche. Después de que se fuera Martínez, la cena siguió, pero el ambiente había cambiado completamente.
Ya no era el abuelo humilde al que había que cuidar, ahora era el patriarca exitoso que había estado escondido durante décadas. Mis nietos, que no entendían muy bien lo que había pasado, siguieron comportándose conmigo como siempre. Para ellos yo seguía siendo el mismo abuelo que hacía pavos ricos y les contaba cuentos. Y eso me gustó. Significaba que mi relación con ellos estaba basada en amor genuino, no en interés. Pero la relación con Rubén cambió radicalmente. Durante el resto de la noche me habló con un respeto que nunca antes había mostrado. Me preguntó sobre mis negocios, sobre mis inversiones, sobre cómo había logrado construir tanto patrimonio sin que nadie se diera cuenta. Don Esteban, me dijo cuando se estaba yendo, ¿realmente va a comprar la empresa donde trabajo? Depende, le respondí. ¿Realmente vas a cambiar tu actitud conmigo? Sí, se lo prometo. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero antes de contarte el final de toda esta historia, tengo que explicarte algo muy importante. Lo que pasó esa noche de Navidad no fue solo una venganza. Fue una lección que cambió toda nuestra familia para siempre. Los primeros días después de la revelación fueron muy tensos. Rubén andaba por la casa como un fantasma. Elena no sabía cómo comportarse conmigo ahora que sabía la verdad. Mis nietos notaban que algo había cambiado, pero no entendían qué. La primera vez que Rubén vino a pagarme el alquiler fue humillante para él. Era el 5 de enero, una semana después de Navidad. Llegó a mi casa con un sobre cerrado y la cara más seria que le había visto en años. «Don Esteban», me dijo al entregarme el dinero, «acá está el pago del mes». «Gracias», le respondí sin mucha emoción. «La próxima vez que vengas, trae también los recibos de servicios para ver si están al día». «¿Los servicios también los tengo que pagar aparte?» «Claro, gas, luz, agua, teléfono, cable, internet, todo va por separado del alquiler». Vi cómo se le tensó la mandíbula. Estaba haciendo cálculos mentales de cuánto iba a costar mantener la casa. «Don Esteban, ¿no le parece que es mucho dinero?» «¿Te parece mucho?», le pregunté. «Podés buscar algo más barato en otra parte». Se quedó callado. Los dos sabíamos que no podía encontrar una casa similar a ese precio en ningún otro lado de la ciudad, pero lo que más me llamó la atención fue cómo cambió su relación con Elena. Antes de saber quién era yo realmente, Rubén tomaba todas las decisiones importantes de la casa. Ahora le consultaba todo a Elena antes de hacer cualquier cosa. «Amor», lo escuché decirle una tarde cuando fui a visitarlos, «¿te parece bien si compramos el sofá nuevo este mes o esperamos al próximo?» «No sé», respondió Elena. «Pregúntale a papá. Él entiende más de presupuestos». Era gracioso ver cómo Rubén, que antes se las daba de experto financiero, ahora necesitaba mi aprobación para comprar muebles. Pero no todo fueron castigos y humillaciones. También empecé a enseñarle cosas que nunca había querido aprender antes. Un sábado por la mañana me llamó desesperado. «Don Esteban, disculpe que lo moleste, pero tengo un problema con los números de mi liquidación de sueldo. No entiendo por qué me descontaron tanto este mes». «Vení a casa», le dije. «Trae todos los recibos y vamos a revisarlos juntos». Llegó con una carpeta llena de papeles desordenados, facturas, recibos de sueldo, extractos bancarios, todo mezclado sin ningún criterio. «Rubén», le dije, «lo primero que tenés que aprender es a organizar la información. ¿Cómo pretendes entender tu situación financiera si no sabes ni dónde está cada documento?» Pasamos 3 horas ordenando todos sus papeles. Le enseñé a hacer un sistema de archivos simple, a separar los gastos fijos de los variables, a calcular cuánto necesitaba ganar por mes para mantener su nivel de vida. «Don Esteban», me dijo cuando terminamos, en la secundaria odiaba matemática. Nunca pensé que iba a ser tan importante para la vida real. La matemática no es solo números, muchacho. Es lógica, es planificación, es control. Si no entendés los números de tu vida, otros van a decidir por vos». A partir de ese día, Rubén empezó a venir todos los sábados por la mañana para que le enseñara sobre finanzas personales. Al principio pensé que lo hacía solo para quedar bien conmigo, pero después me di cuenta de que realmente quería aprender. «¿Por qué nunca me enseñó estas cosas antes?», me preguntó un día. «¿Por qué nunca me preguntaste?
Estabas tan ocupado tratándome como un viejo inútil que nunca se te ocurrió que podía tener conocimientos valiosos. Es verdad, fui un idiota. Fuiste prejuicioso. Pero se puede cambiar. La relación con Elena también se transformó. Antes de saber la verdad sobre mi situación, me llamaba una vez por semana para preguntarme cómo estaba y si necesitaba algo. Ahora me llamaba todos los días para contarme sobre su trabajo, para pedirme consejos, para hablar como padre e hija. Papá, me dijo una tarde cuando estábamos tomando mate en mi casa, me siento muy culpable por no haber sabido nada sobre tus negocios. ¿Por qué te sentís culpable? Porque soy tu hija. Tendría que haber notado que tenías más dinero del que mostrabas. Elena, vos no tenías que notar nada. Yo elegí mantenerlo en secreto. Pero me duele pensar que durante todos estos años me preocupaba por tu situación económica, cuando en realidad estabas mejor que cualquiera de nosotros. ¿Y eso te molesta? No me molesta. Me da ternura. Me das ternura vos, papá, por habernos dejado cuidarte cuando no lo necesitabas. Esa conversación me emocionó mucho. Me di cuenta de que Elena había entendido el punto más importante de toda la historia. No se trataba del dinero, se trataba del amor. Mis otros dos hijos también empezaron a relacionarse conmigo de manera diferente. Ricardo, que es contador como yo, empezó a preguntarme sobre estrategias de inversión y oportunidades de negocio. Papá, me dijo un domingo durante el almuerzo familiar, tengo algunos ahorros y quiero invertirlos. ¿Qué me recomendás? Primero tenemos que ver cuánto riesgo podés asumir, le respondí. ¿Cuáles son tus gastos fijos? ¿Cuánto tiempo podés dejar el dinero invertido sin tocarlo? Era hermoso poder hablar con mi hijo de igual a igual sobre temas profesionales. Durante años había pensado que él sabía más que yo porque trabajaba en una empresa grande, pero ahora se daba cuenta de que la experiencia práctica de 30 años vale más que cualquier título universitario. Andrés, que trabaja en una fábrica, me pidió que lo ayudara a evaluar una propuesta de sociedad que le habían hecho. Papá, un compañero del trabajo quiere que pongamos un taller mecánico juntos. Dice que podemos ganar mucha plata, pero no sé si conviene. Trae los números y vamos a analizarlos, le dije. Cuando revisamos la propuesta, me di cuenta de que era un negocio riesgoso, con muy poca probabilidad de éxito. El compañero de Andrés quería que él pusiera todo el dinero mientras él aportaba solo el trabajo. Hijo, le dije después de hacer todos los cálculos, esta sociedad es una trampa. Tu compañero quiere que vos pongas el capital y te hagas cargo de todas las pérdidas si el negocio fracasa. ¿Cómo te das cuenta? Por experiencia. En 30 años de negocios, he visto decenas de propuestas como esta. Siempre hay alguien que quiere arriesgar el dinero ajeno. Andrés no hizo el negocio, y 6 meses después se enteró de que su compañero había intentado la misma estafa con otros empleados de la fábrica. Pero la transformación más sorprendente fue la de Rubén en el trabajo. Cuando empezó a trabajar en mi empresa de consultoría, al principio pensé que iba a ser mediocre como empleado, pero resultó tener más capacidades de las que imaginaba. Su experiencia vendiendo seguros le había enseñado a hablar con la gente, a identificar sus necesidades, a generar confianza. Esas habilidades eran muy valiosas en el mundo de la consultoría financiera. Don Esteban, me dijo después de su primer mes de trabajo, nunca pensé que me iba a gustar tanto trabajar con números. ¿Por qué? Porque ahora entiendo para qué sirven. Antes pensaba que la contabilidad era solo burocracia. Ahora veo que es la herramienta para entender cómo funciona realmente un negocio. Le empecé a dar responsabilidades más importantes. Primero lo puse a cargo de algunos clientes pequeños. Después le di proyectos más complejos. En 6 meses ya estaba manejando cuentas que generaban ingresos importantes para la empresa. Rubén tiene muy buen ojo comercial, me dijo Martínez, mi socio abogado, después de una reunión donde Rubén había identificado una oportunidad de negocio que todos habíamos pasado por alto. Sí, le respondí. Solo necesitaba que alguien le enseñara a usar su talento. Una tarde Rubén me pidió hablar en privado. Don Esteban, quiero preguntarle algo personal. Decime, ¿usted me contrató para ayudarme o para castigarme? La pregunta me sorprendió por su honestidad. Las dos cosas, le respondí. Te contraté para ayudarte porque sos parte de mi familia,
pero también para que aprendieras a valorar las oportunidades. ¿Y cómo voy hasta ahora? Mejor de lo que esperaba. Tenés condiciones para los negocios. Solo te faltaba humildad para aprender. ¿Y si sigo mejorando? Si seguís mejorando, en un año podés ser socio menor de alguno de mis negocios. Se le iluminó la cara. Por primera vez desde la noche de Navidad, vi en él la ambición positiva que había estado escondida debajo de la prepotencia. ¿En serio? En serio, pero con una condición, que nunca te olvides de dónde venías cuando me conociste. No me voy a olvidar nunca, don Esteban. Los domingos familiares también cambiaron completamente. Antes de saber quién era yo realmente, las reuniones se centraban en los problemas cotidianos: trabajo, gastos, preocupaciones menores. Ahora se habían convertido en charlas profundas sobre proyectos, inversiones, planes a futuro. Mis nietos escuchaban estas conversaciones con curiosidad. Para ellos era natural que el abuelo supiera de negocios, pero empezaron a hacer preguntas que me emocionaron. «Abuelo», me preguntó Matías, mi nieto mayor, «¿cómo hiciste para tener tantas empresas?» «Con paciencia, estudio y trabajo, mi amor. ¿Yo también puedo tener empresas cuando sea grande?» «Por supuesto. Pero primero tenés que estudiar mucho y aprender a trabajar con la gente. ¿Me vas a enseñar? Te voy a enseñar todo lo que sé». Esas promesas a mis nietos me motivaron a hacer algo que nunca había considerado: escribir un libro sobre todo lo que había aprendido en 30 años de negocios. «Don Esteban», me sugirió Martínez, «usted debería documentar su experiencia. Hay mucha gente que podría beneficiarse con sus conocimientos». La idea me gustó. Empecé a escribir por las noches después del trabajo. No un libro técnico de contabilidad, sino algo más personal. Las historias de todos los negocios que había ayudado a salvar, los errores que había visto cometer una y otra vez, las lecciones que había aprendido en el camino. «Papá», me dijo Elena cuando le conté sobre el libro, «esa es una idea excelente. Podríamos hacer que Rubén te ayude con la parte de marketing cuando esté terminado». «¿Rubén sabe de marketing?» «Está aprendiendo. Y le vendría bien un proyecto así para seguir creciendo profesionalmente». La idea de trabajar con Rubén en el libro me gustó. Sería una buena oportunidad para enseñarle otra faceta del mundo de los negocios, pero lo que más me gustó de toda esta transformación familiar fue ver cómo mejoraron las relaciones entre todos. Antes de la revelación de Navidad, cada hijo vivía su vida por separado. Ahora se juntaban para analizar oportunidades de inversión conjunta, para pedirse consejos mutuamente, para planificar proyectos familiares. «Papá», me dijo Ricardo hace un mes, «Elena, Andrés y yo estamos pensando en hacer un negocio juntos. ¿Nos ayudarías a evaluarlo?» «¿Qué tipo de negocio?» «Un restaurante. Andrés conoce a un chef muy bueno que quiere asociarse, Elena puede manejar la administración y yo me ocuparía de las finanzas». «¿Y Rubén?» «Rubén podría encargarse del marketing y las ventas». Era hermoso ver cómo mi familia se había unido alrededor de proyectos constructivos. El dinero no los había separado como temía que pasara, sino que los había juntado con objetivos comunes. «Está bien», les dije. «Vamos a analizar la propuesta como cualquier inversión profesional. Si los números dan y el proyecto es viable, los voy a apoyar». Hace 2 semanas presentaron el plan de negocios. Habían trabajado durante meses en cada detalle: ubicación, menú, presupuesto, proyecciones de ventas, estrategia de marketing. Era un proyecto serio, bien pensado, con potencial real de éxito. «Felicitaciones», les dije después de revisar todos los números. «Es un plan excelente. Están aprobados para el financiamiento». «¿En serio, papá?» «En serio. Pero van a ser mis socios, no mis empleados. Esto significa que van a tener que rendir cuentas como cualquier empresa profesional». «Perfecto», dijo Elena. «No queremos que nos regales nada, queremos ganárnoslo». Esa actitud me llenó de orgullo. Mis hijos habían entendido que el dinero no se regala, se invierte en gente que lo merece. El contrato de alquiler de Rubén está por cumplir 1 año. La semana pasada me preguntó si iba a renovárselo o si podía volver a vivir gratis en la casa. «Rubén», le dije, «durante este año demostraste que podés cambiar. Aprendiste a respetar, a valorar las oportunidades, a trabajar en serio. Por eso te voy a hacer una propuesta diferente». «¿Cuál?»
Te voy a vender la casa. Podés pagarla en cuotas durante 10 años, sin interés. Cuando termine de pagarla, va a ser oficialmente tuya. Se quedó callado por un momento. ¿Por qué haría eso por mí? Porque ahora sos parte de mi equipo. Porque demostraste que entendiste las lecciones y porque quiero que mis nietos crezcan en una casa que sus padres construyeron con esfuerzo propio. Don Esteban, no sé cómo agradecerle. No me agradezcas. Ganátelo. La cena de presentación que organizamos finalmente se hizo el mes pasado. Vinieron más de 50 personas, socios, clientes, políticos, empresarios de la ciudad, también toda mi familia y amigos cercanos. Fue emocionante ver cómo mis hijos se sentían orgullosos presentándome como nuestro padre, el empresario Esteban Jiménez. Ya no era el abuelo al que había que cuidar, sino el patriarca al que había que respetar. Pero el momento más emocionante fue cuando Rubén tomó el micrófono para hablar. «Señores», dijo delante de todo el mundo, «quiero aprovechar esta oportunidad para contar una historia personal. Hace un año, yo era un vendedor de seguros prepotente que menospreciaba a su suegro. Pensaba que era un jubilado simple sin nada que enseñarme. El salón estaba en silencio absoluto. Esta noche estoy acá como empleado de la empresa de mi suegro, viviendo en una casa que él compró, trabajando en proyectos que él me enseñó a entender. No solo cambió mi situación económica, sino que me enseñó el valor del respeto, la humildad y el trabajo serio. Por eso quiero decirle públicamente, don Esteban, gracias por creer que yo podía cambiar. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para aprender. Y gracias por demostrarme que la experiencia vale más que la prepotencia». El aplauso que siguió duró 5 minutos, pero lo que más me emocionó fue ver a Elena llorando de felicidad en primera fila. Mis hijos ahora conocen toda la verdad sobre mi situación financiera, siguen visitándome con la misma frecuencia, siguen llamándome para contarme sus problemas, siguen comportándose conmigo como siempre. La única diferencia es que ahora me piden consejos sobre inversiones y decisiones económicas. «Papá», me dijo Ricardo la semana pasada, «estoy pensando en comprar una casa más grande. ¿Qué me recomendás?» «Primero hagamos los números», le respondí. «Vamos a ver si realmente te conviene o es mejor seguir alquilando». Es lindo sentir que después de tantos años, mis hijos valoran mi experiencia y mi conocimiento. No me ven más como el viejito al que hay que cuidar, sino como el patriarca sabio al que se puede consultar. La empresa de seguros donde trabaja Rubén efectivamente estaba en venta. Al final decidí no comprarla, no porque no pudiera, sino porque no era necesario. Rubén había aprendido la lección sin necesidad de humillarlo en su trabajo. Pero sí hice algo diferente. Le ofrecí trabajo en mi empresa de consultoría. Al principio dudó, porque significaba trabajar directamente para su suegro, pero cuando vio el sueldo que le ofrecía, aceptó inmediatamente. «Don Esteban», me dijo el día que empezó a trabajar conmigo, «¿por qué me está dando esta oportunidad después de lo que pasó?» «Porque creo en las segundas oportunidades», le respondí, «y porque mi hija te ama. Si vos la haces feliz y me tratás con respeto, yo voy a tratar de ayudarte a crecer». Rubén resultó ser mejor empleado de lo que esperaba. Tiene buena cabeza para los números y está aprendiendo rápido sobre el mundo de los negocios. Ya no es el vendedor de seguros prepotente que me menospreciaba. Ahora es mi yerno y mi empleado, y las dos relaciones funcionan bien. El mes pasado me preguntó algo que me sorprendió. «Don Esteban, ¿usted alguna vez pensó en enseñarme sobre negocios antes de lo que pasó en Navidad?» «Muchas veces», le respondí, «pero vos nunca me preguntaste. Estabas tan convencido de que yo era un jubilado irrelevante que nunca se te ocurrió que podía tener algo que enseñarte. ¿Y si yo hubiera sido diferente desde el principio?» «Si hubieras sido diferente desde el principio, hoy serías mi socio, no mi empleado». Se quedó callado pensando en las oportunidades que había perdido por prejuicioso. Elena me preguntó la semana pasada si alguna vez voy a perdonar completamente a Rubén. «Ya lo perdoné, hija», le dije. «Pero perdonar no significa olvidar. Rubén aprendió una lección importante, que nunca hay que subestimar a nadie, especialmente a la gente mayor. Y el contrato de alquiler va a seguir hasta que esté seguro de que realmente cambió. Un año más, tal vez 2, después vamos a ver.
Papá, ¿vos planeaste todo esto desde el principio? No planeé que Rubén me faltara el respeto, pero sí sabía que algún día iba a tener que revelar quién soy realmente. Era cuestión de esperar el momento correcto. Lo que más me alegra de toda esta situación es que mis nietos siguen queriendo al mismo abuelo de siempre. Para ellos, nada cambió. Sigo haciendo pavos de Navidad, sigo contándoles cuentos, sigo llevándolos a la plaza los domingos, pero ahora puedo darles cosas que antes no podía. El mes pasado le compré una computadora nueva a mi nieto mayor para sus estudios. Le pagué clases de piano a mi nieta que siempre quiso aprender música. Les abrí cuentas de ahorro para cuando vayan a la universidad. Abuelo, me dijo mi nieto la semana pasada, mamá dice que vos sos rico. No soy rico, mi amor, soy trabajador. Y trabajé mucho tiempo para que ustedes pudieran tener mejores oportunidades. ¿Eso significa que podemos ir a Disney? Me reí. Eso significa que si estudian mucho y se portan bien, podemos ir a Disney. Ayer, Rubén me pidió una reunión privada. Pensé que iba a ser sobre trabajo, pero era personal. Don Esteban, me dijo, quiero pedirle algo. Decime. Quiero que Elena y yo organicemos una cena especial para presentarlo oficialmente como el patriarca de la familia. Una cena donde todos sus amigos y socios puedan conocer a su familia. ¿Para qué? Porque me da orgullo tener un suegro exitoso y porque quiero que la gente sepa que aprendí a valorarlo. La propuesta me gustó, no por ostentación, sino porque significaba que Rubén realmente había entendido el mensaje. La semana que viene vamos a hacer esa cena. Van a venir mis socios, mis clientes más importantes, algunos políticos locales que conozco por mis negocios. También van a estar toda mi familia y los amigos de mis hijos. Va a ser la primera vez en 30 años que voy a estar públicamente como Esteban Jiménez el empresario, no como Esteban Jiménez el abuelo jubilado. Y me parece que es el momento correcto. Mis hijos están emocionados con la cena. Ricardo me dijo que quiere aprovechar para presentar oficialmente a su novia nueva. Andrés quiere que conozca a sus compañeros de trabajo. Elena quiere invitar a las amigas que siempre pensaron que tenía un padre pobre. Papá, me dijo Elena anoche, ¿estás seguro de que querés hacer esto? Una vez que todo el mundo sepa quién sos realmente, no vas a poder volver a la vida simple. Hija, le respondí, la vida simple no significa esconderse, significa vivir sin complicaciones innecesarias, y mantener en secreto mi éxito se había vuelto una complicación innecesaria. ¿Y vos que me escuchaste hasta acá, alguna vez te subestimaron por tu edad? ¿Alguna vez tuviste que demostrar tu valor a gente que pensaba que ya no servías para nada? ¿Alguna vez guardaste secretos sobre tu éxito para ver cómo te trataba la gente? Cuéntame si esta historia te tocó el corazón y dime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque la lección más importante de esta historia es que nunca hay que juzgar a las personas por las apariencias. El abuelo humilde puede ser un empresario exitoso. El jubilado tranquilo puede ser el que más experiencia tiene. La gente mayor no está acabada, está experimentada. Y a veces cuando alguien te subestima, la mejor venganza no es la violencia ni los gritos. La mejor venganza es demostrar quién sos realmente de la manera más inesperada posible, porque al final el respeto no se mendiga. El respeto se gana, se mantiene y cuando es necesario, se reclama. Y si para reclamarlo tenés que revelar secretos que guardaste durante décadas, entonces vale la pena hacerlo. La próxima vez que veas a un abuelo tranquilo en una reunión familiar, pregúntate qué historias habrá detrás de esa sonrisa. La próxima vez que conozcas a un jubilado que vive simple, pregúntate qué secretos puede estar guardando, porque la gente mayor no es gente acabada. Es gente que acumuló experiencia, sabiduría y muchas veces más éxito del que cualquiera imagina.